Hola, buenas tardes. Si no me conoces, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y hoy vamos a hablar del insomnio, de los problemas para dormir, para conciliar el sueño. Vamos a explicar cómo el cerebro produce el sueño y 10 estrategias para resolver el insomnio. Estas 10 estrategias están basadas en la neurociencia, en el conocimiento de cómo el cerebro produce el sueño, de qué depende el sueño y están basadas también en la psicología. Si quieres saltar directamente a las estrategias, por supuesto lo puedes hacer. Tienes los capítulos del vídeo con los que te puedes guiar y cómo acceder a los capítulos del vídeo pinchando en el título o en la descripción. En el título si lo ves desde un móvil o en la descripción si lo ves desde el ordenador. Obviamente yo te recomiendo que lo veas todo, pero cada persona somos diferentes y tenemos distintas necesidades, distinto carácter. ¿Por qué te recomiendo de todas maneras que lo veas todo? Porque es más fácil seguir, realizar cambios de conducta, sobre todo si son un poco difíciles, cuando uno entiende el porqué de ese cambio de conducta. Si no, es mucho más difícil. Así que si quieres realmente mejorar tu sueño, te recomiendo que entiendas cómo funciona el sueño, cómo el cerebro fabrica el sueño. El fin del podcast es, por supuesto, educativo, divulgativo, no es una sesión clínica ni sustituye un tratamiento psicológico. En el caso de que tú veas que tras aplicar estas estrategias de forma constante durante varias semanas no obtienes ningún beneficio, cosa que es bastante dudosa, pero si eso ocurriera, como puede haber muchas otras causas que no podemos cubrir y tratar en este episodio, en ese caso te recomendaría que vayas a tu médico y que busques una clínica especializada en el sueño, en el que haya, además de médicos especializados en el sueño, psicólogos especializados también en el sueño. Y una de las mejores estrategias, uno de los mejores abordajes y tratamientos psicológicos es la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, que es una forma de tratamiento específica dirigida al insomnio. Pero para la mayoría de las personas, aplicando las estrategias que vamos a explicar, vais a notar una mejoría enorme. Así que empezamos. ¿Qué es el insomnio? El insomnio es la dificultad para conciliar el sueño o para mantenerlo. Es decir, si a lo mejor concilias bien el sueño, pero te despiertas de madrugada, es muy típico despertarse hacia las 3, las 4 de la madrugada y ahí es cuando no puedes volver a conciliar el sueño, eso se considera insomnio. Siempre que sea algo frecuente, casi todos los días de la semana o todos los días de la semana y mantenido a lo largo de varias semanas. Entonces ya sí hablamos de insomnio porque todo el mundo podemos tener episodios puntuales, en muchas ocasiones o debidos a una enfermedad o debido a un problema familiar, un problema económico o de cualquier otro tipo que nos impide dormir. En ese caso no hablaríamos de insomnio, hablaríamos de no he podido dormir esta noche simplemente, pero no sería un trastorno. Sin embargo, el insomnio tiene una frecuencia muy alta en la población, afecta al 30-50% de las personas ahora mismo. Y como insomnio crónico que se mantenga durante más de 3 meses, porque la mayoría de los insomnios no son crónicos, sino que se mantienen un periodo de tiempo, unas semanas, y luego se resuelven. Como insomnios crónicos que estén durando más de 3 meses es el 10% de la población. 2/3, sin embargo, de la población, 2 de cada 3 personas, tienen algún problema de sueño, bien porque no descansen suficientemente, bien porque tengan insomnio o porque no están durmiendo suficientes horas, cosa que es desgraciadamente muy frecuente porque mucha gente considera dormir una pérdida de tiempo y nada más lejos de la realidad. También hay que destacar que los problemas de sueño van siempre paralelos a problemas de tipo emocional. Por un lado, los pueden agravar, los pueden incluso ocasionar y todas las personas que tienen ansiedad, depresión o algún otro tipo de trastorno psicológico, casi siempre vamos a ver que hay a la vez un problema de sueño. Hay 3 causas principales, hay otras causas posibles, pero hay 3 causas principales que son las más frecuentes que estén ocasionando el insomnio. Por un lado, tendríamos una mente demasiado activa. Por otro lado, tendríamos una cronodisrupción, que es una alteración del reloj biológico. Sí, hay un reloj
dentro de nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, pues sería una alteración, un estar fuera de hora, este reloj. Y como tercera causa tendríamos hábitos que disminuyen la presión de sueño. En realidad, estos son los 3 componentes necesarios para dormir bien. Que tengamos suficiente presión de sueño, que nuestro reloj biológico esté en hora y esté funcionando bien y que nuestra mente esté serena, porque no podemos dormir si nuestra mente está demasiado agitada, tanto en positivo como en negativo. Es decir, puede estar agitada por problemas o porque ese día nos ha tocado la lotería, pero si está agitada es casi imposible conciliar el sueño. Si no, todos los padres y madres, os acordáis, si recordáis vuestra infancia, era muy difícil conciliar el sueño la víspera de Reyes o la víspera de que llegara Papá Noel. Aquí en España era Reyes, era por la mañana. Pues esa víspera, conciliar el sueño era muy, muy difícil. Entonces, cuando la mente está muy activa, resulta mucho más difícil dormirse. Para otras personas, la causa del insomnio va a encontrarse en enfermedades físicas, como pueden ser hipertiroidismo, diabetes, problemas cardíacos, problemas urinarios también, porque te hacen despertarte muchas veces, o problemas neurológicos, pero bueno, la lista es muy larga. Y también en medicamentos que podamos estar tomando, que necesitamos, que no debes interrumpir, pero que tienes que hablar con tu médico si estás tomando algún medicamento que quizá pueda alterar el sueño, para ver si lo puedes tomar alguna otra hora. Eso ocurre, por ejemplo, con alfa o beta bloqueantes, con corticoides, con algunos antidepresivos, ya un poco depende. Entonces, si eso te está pasando, háblalo con tu médico, porque a veces simplemente cambiando la hora es suficiente para regular el sueño y poder dormir mejor otra vez. Cada vez en el mundo se están recetando más medicamentos para conciliar el sueño. Puede ser que porque cada vez tengamos más problemas para conciliarlo o porque cada vez se recetan más. Es un recurso fácil, pero es un recurso, como veremos en el podcast, que no es el más adecuado. Es mucho mejor cambiar las conductas, los hábitos que nos van a llevar a un buen sueño, a una buena calidad de sueño y a una buena higiene del sueño, como se le llama. Una higiene del sueño como pueda ser una higiene dental o una higiene mental por medio de la meditación o de hábitos de relajación y de descanso, o una buena higiene física, duchándonos, lavándonos, etc. Bueno, pues el sueño también necesita su higiene, sus buenos hábitos, sus buenas costumbres para tener una buena calidad de sueño, no tardar en dormirnos y que el sueño sea reparador. Cada año se están recetando entonces más medicamentos, más hipnóticos para conciliar el sueño, y España es el país del mundo que más benzodiazepinas receta por cada 1000 habitantes. Las benzodiazepinas, que son conocidos muchas veces como ansiolíticos, son unos medicamentos que no solamente bajan la ansiedad, sino que también nos ayudan a conciliar el sueño, al menos a corto plazo, porque en pocas semanas se ha producido tolerancia y dependencia con este tipo de medicamentos. Bueno, en España se recetan 110 dosis por cada 1000 habitantes, proporción que es 2750 veces superior a Alemania, por ejemplo, al número de recetas de Alemania, que es de 0,04 dosis por cada 1000 habitantes. ¿Estamos más insomnes en España que en Alemania? No creo, sinceramente. No lo creo. Creo que quizá hay una mayor alegría recetando y también de los pacientes pidiéndolo. Luego lo hablaremos. ¿Para qué sirve dormir? No voy a entrar en demasiado detalle en todos los beneficios del sueño. Dedicaré otro podcast a esto. Y si eres una persona que tienes insomnio y te agobias pensando en cómo tu salud se puede ver afectada por no dormir bien, no te preocupes. Como este vídeo, como he dicho antes, tiene capítulos, te puedes saltar esta parte y te vas a la siguiente. El sueño tiene muchas funciones y no solo es descansar físicamente. De hecho, es un descanso relativo, porque en realidad el cuerpo y el cerebro están extraordinariamente activos cuando estamos durmiendo. Es otro tipo de actividad y se hacen tantas cosas durante el sueño mientras dormimos
que el cuerpo no se puede mantener, el cuerpo y las emociones no se pueden mantener sin esta fase. Es algo que ha evolucionado a lo largo de millones de años y se encuentra en todos los animales. Y los sueños en la fase REM, los sueños oníricos, estos sueños raros, está presente en todos los mamíferos y también en los pájaros. Así que todos los animales con más evolución, incluidos nosotros, los seres humanos, disponemos también de este tipo de descanso, de este tipo de sueño. El sueño, dormir, nos permite estar más centrados, más alertas en el día, emocionalmente más estables cuando estamos despiertos. Todos hemos tenido la experiencia de una mala noche de sueño y al día siguiente no solo estar más cansados, sino estar más irritables, con más dificultades para llevar bien las fuentes de estrés que puede haber, aunque sea, por ejemplo, pues en el mismo tráfico. Permite una reparación de funciones cognitivas como la atención, la concentración, la memoria. La memoria se reorganiza y se fija durmiendo. Hay una máxima, un refrán que repetía mi profesora de memoria en la facultad, que era lección dormida, lección aprendida, y a ella se lo había transmitido su madre y efectivamente eso es así. Así que si estás estudiando, si eres joven y todavía estás estudiando, no quites horas de sueño. Es importante, como acabamos de decir, en la gestión de emociones, pero además la fase de sueño REM, la fase onírica, son como nuestros primeros auxilios psicológicos, nuestra primera ayuda psicológica de emergencia. Permite una regeneración neuronal y la limpieza del cerebro. Las neuronas en su actividad acumulan toxinas, sus bolsas de basura, como nosotros en nuestra casa, y esta basura, estos detritus, se van eliminando durante la noche en la fase de sueño profundo gracias al sistema linfático, a un sistema que gracias a las células gliales logra sacar todas estas sustancias, todas estas moléculas de desecho del cerebro, llevarlas al torrente sanguíneo y que las podamos expulsar por medio de la orina. Si no dormimos suficiente, el cuerpo se perjudica en energía, en digestión, las digestiones son peores, nuestra circulación, el metabolismo, la longevidad. Hay una mayor propensión a la obesidad, por ejemplo, o a síndromes metabólicos. También está relacionado el sueño con la longevidad y cuando pasamos varios días sin dormir nada, no como muchas veces todo el mundo decimos, no he dormido nada, no he pegado ojo, pero en realidad sí hemos dormido poco, mal, pero hemos dormido. Pero cuando no se duerme nada, absolutamente nada, al cabo de varios días hay alucinaciones, paranoia y psicosis que desaparece al volver a dormir. Esto a veces se encuentra en las UCIs porque con tantas luces, con tantas enfermeras entrando continuamente para revisar al paciente, a algunos pacientes les es completamente imposible dormir mientras están en la UCI y empiezan a tener estos problemas y cuando vuelven a su casa o cuando están en una habitación normal y pueden dormir mejor, entonces desaparecen esos síntomas. Así que, si eres de las personas que piensas que dormir no sirve para nada, ten en cuenta que no malgastamos un tercio de nuestra vida durmiendo, sino que gracias a ese tercio de nuestra vida que estamos durmiendo, podemos disfrutar con mejor salud de los otros 2 tercios. Vamos a revisar estos 3 factores que regulan el sueño. Voy a ir explicando las estrategias según vaya explicando estos 3 factores y cómo el cerebro fabrica el sueño. Y luego, después, al finalizar el vídeo, al ir acabando el vídeo, voy a explicar todas las estrategias seguidas para que estén todas unidas. Y tendrás también un PDF descargable gratis en mi página web si quieres recordarlo todo y tenerlo por escrito. Eso lo tendrás en la descripción del vídeo. Si entras en la web para descargarte el PDF, recuerda suscribirte a la newsletter, porque al suscribirte a la newsletter, yo no doy demasiado lata con la newsletter, pero os aviso de cosas y os avisaré por ahí de cursos u otras novedades cuando las abra. Cuando nos quejamos de que no podemos dormir, muchas veces no nos damos cuenta de que el sueño se fabrica a lo largo del día con las actividades y los hábitos que tenemos en el día. Lo que hacemos en nuestra etapa de vigilia determina cuándo nos vamos a dormir y cuánto vamos a tardar en dormirnos. Sueño y vigilia están íntimamente relacionados y no se pueden separar. 3 son los elementos que permiten
un buen sueño. Como he dicho antes, esta presión del sueño, que voy a explicar ahora mismo qué es, los ritmos luz-oscuridad que inciden en nuestro reloj biológico y la actividad de la mente. Vamos a explicar entonces primero qué es este concepto extraño de presión del sueño. Y esto está vinculado con una molécula que se llama adenosina. Nuestras neuronas queman energía y al quemar esta energía producen una purina de desecho que se llama adenosina. Cuanto más tiempo despiertos llevamos, más adenosina se acumula dentro de nuestro cerebro y cuanta más adenosina, más presión de sueño. Esta presión de sueño es diferente del cansancio, de la fatiga. De hecho, uno puede estar muy cansado físicamente y no tener sueño. Son dos cosas diferentes. Cuando llevamos unas 14 horas o así, empezamos a notar cómo esta presión de sueño va aumentando progresivamente y va aumentando nuestra necesidad para dormir. Y cuando ya llevamos 15, 16, 17 horas despiertos, el sueño nos vence y necesitamos dormir. La adenosina se va acumulando en el cerebro y al hacerlo inhibe o apaga las áreas del cerebro que nos producen el estado de alerta, de atención, de vigilia y aumenta la actividad de las áreas del cerebro que se encargan de producir el sueño. Si no tomamos cafeína, porque la cafeína manda al traste todo esto, si no tomamos cafeína, este es un proceso progresivo, paulatino. Esto lo podemos ver muy bien observando los ciclos de sueño y de vigilia que se producen a lo largo de una noche si tenemos que estar una noche en vela, por ejemplo, por un turno de trabajo o porque se ha producido un accidente, una enfermedad, estamos cuidando a alguien en el hospital y que tenemos que pasar una noche en vela o por nuestro trabajo. Por la programación de tu reloj biológico, a la hora habitual de dormirte, tendrás mucho sueño. Una vez que has vencido ese sueño, porque el ser humano puede hacer un esfuerzo para no dormirse, no podemos hacer al contrario un esfuerzo para dormirnos. Cuanto más esfuerzo ponemos en dormirnos, más alejamos el sueño. Y esto es algo que sabe toda persona que ha tenido insomnio alguna vez. Cuanto más te preocupas y más te angustias por la hora que es, porque mañana vas a estar agotado o agotada, menos sueño tienes, menos te duermes. Nos podemos forzar a no dormir, pero no nos podemos forzar a dormir. Para dormir necesitamos que esté activa la rama parasimpática del sistema nervioso, que es la rama de descanso, de relajación, mientras que cuando nos esforzamos en algo se activa la rama simpática del sistema nervioso, que es una rama que nos activa. Entonces, cuando nos forzamos a no dormir y superamos esa barrera de sueño de a nuestra hora habitual, que tenemos sueño y entonces nos da mucho sueño, se nos va a pasar ese sueño, vamos a activar la rama simpática, la rama de activación del sistema nervioso y se cierra la puerta del sueño. Es como si fuera una puerta, se abre a su hora habitual y si se pasa esa hora habitual, se cierra otra vez. Hacia las 3 o las 4 de la mañana viene otro bajón, otra vez con mucha presión de sueño. Y hacia la hora habitual en la que nos solemos levantar, cuando amanece, nos sube la energía otra vez, a pesar de que estemos mucho más cansados que al principio de la noche, porque hay luz, porque en nuestro reloj biológico es la hora de despertarnos, de levantarnos y entonces nos activamos y nos despertamos otra vez, estando muy cansados, pero ahora con menos sueño. En este proceso ya están actuando dos mecanismos. Por un lado, el reloj biológico, ese hábito, ese condicionamiento de ciertas horas, y por otro lado, esa presión de sueño. Por ejemplo, en esa noche en vela, si no hemos tomado café, que es probable que sí que hayamos tomado café, pero si no hemos tomado café, lógicamente por la mañana temprano tenemos una presión de sueño muchísimo mayor. Pero a pesar de eso nos hemos despertado. ¿Por qué? Porque hay entrado el otro mecanismo que es el reloj biológico. Vamos a seguir explicando un poquito de esta presión de sueño y vamos a explicar qué hace la cafeína. Hemos hablado de esta adenosina. Bueno, pues la cafeína que está presente en el café, en el té, en la yerba mate, en el chocolate, en muchos refrescos cola y en todas las bebidas energéticas. Esta cafeína es un psicoestimulante, es decir, que estimula el cerebro, lo activa y es un antagonista de la adenosina. Es decir, bloquea el receptor de la adenosina. La adenosina
funciona, muchas veces se compara las moléculas y neurotransmisores en el cerebro con un sistema llave-cerradura. El neurotransmisor o esa molécula es como una llave que entra en un receptor que es como una cerradura y abre a partir de ahí una activación, una respuesta eléctrica en la neurona. Bueno, pues es un antagonista de la adenosina, es decir, bloquea estos receptores, los receptores de la adenosina, los receptores del sueño y no deja pasar ninguna señal a la neurona que se llama postsináptica, la neurona que está después. Las neuronas tienen ramificaciones, son unas células muy especiales, tienen ramificaciones como las raíces de un árbol y estas ramificaciones se ponen en contacto con las ramificaciones de otras neuronas, no se llegan a tocar, hay un espacio en el punto de contacto que se llama sinapsis y la neurona presináptica, la que envía el estímulo, es la que libera esa molécula o ese neurotransmisor y la neurona postsináptica recibe esa molécula en sus receptores, en esas cerraduras y a partir de ahí se desencadena una respuesta en la segunda neurona, en la neurona postsináptica. Debido a este bloqueo, notas menos el cansancio como si llevaras menos tiempo despierto. Pero es un engaño. Es un engaño porque el cansancio está ahí, la adenosina está ahí. Mientras la cafeína está activa y está bloqueando estos receptores, el cerebro sigue produciendo adenosina y la adenosina se sigue acumulando. En menor grado, la cafeína también aumenta la dopamina, que a su vez se transforma en noradrenalina, lo que nos da también energía, pero sobre todo la acción energetizante que tiene la cafeína es este bloqueo de los receptores de la adenosina. La cafeína tiene una vida media. Cuando esta cafeína ha desaparecido de nuestro sistema o ha desaparecido casi totalmente, entonces es probable que nos venga el bajón de la cafeína. Es como una bajada en picado y esto es más o menos fuerte dependiendo de la cantidad de cafeína que hayas tomado. Yo recuerdo que a mí me dio muy fuerte en una ocasión. Estábamos mi marido y yo haciendo un viaje, habíamos madrugado mucho, teníamos mucho sueño y se nos ocurrió comprarnos, nunca lo habíamos probado, se nos ocurrió comprarnos una bebida energética de estas. No voy a decir el nombre. Esta bebida energética nos dio un chute de energía, de vitalidad increíble. Estábamos alucinados, se nos quitó todo el sueño, se podía conducir bien, estábamos bien y en una hora y pico vino el bajón. Fue muy, muy rápido y el bajón fue brutal. Lógicamente se había seguido acumulando la adenosina, teníamos mucho más sueño, teníamos mucho más cansancio que antes de tomar la bebida energetizante y la experiencia fue tan negativa que yo recuerdo que me dije, en la vida vuelvo a tomar esto. Me pareció una cosa horrible y espantosa. Diferentes personas van a tener diferente sensibilidad a la adenosina y a los receptores de la adenosina y van a tener también diferente sensibilidad a la cafeína. En general, la vida media de la cafeína es de 5 o 6 horas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en 5 o 6 horas el 50% de esa cafeína ya tu cuerpo lo ha eliminado. Queda todavía la mitad dentro de tu cuerpo y eso tu cuerpo va a tardar todavía unas horas más. Todavía tras 10, 12 horas de haberte tomado esa cafeína, todavía queda un cuarto de la cafeína en el cuerpo. Es decir, si te has tomado una taza de café a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, bien cerca de la hora de acostarse, tienes todavía un cuarto de taza de café en tus venas. Algunas personas tienen una mutación del receptor de la adenosina y pueden tomar café y dormirse. Pero eso sí, aunque puedan dormirse, el sueño profundo, el sueño tiene varias fases a lo largo de la noche, eso lo explicaré en otro podcast, y una de ellas es la fase de sueño profundo, y esta fase de sueño profundo se reduce en un 30%. Es decir, que si eres de las personas que tomas un café por la noche y a pesar de eso te puedes dormir, aunque te puedas dormir, el sueño que estás teniendo esa noche es como el que tendrás cuando tengas 10 años más de edad. Es decir, si tienes 30 años, el sueño de esa noche es como si hubieras envejecido y tuvieras de repente 40 años. Puedes despertarte sin energía, por lo que al día siguiente necesitas más café todavía o más cafeína.
y así empieza el ciclo de dependencia. No he dormido suficiente, por lo tanto necesito cafeína en varios momentos del día y cuando me acuesto por la noche todavía queda cafeína en mi cuerpo, por lo tanto, incluso aunque duerma suficientes horas, no descanso bien, me despierto por la mañana con sensación de agotamiento, lo cual me lleva a tomar café otra vez y es un círculo, una serpiente que se muerde la cola. Es un ciclo que se retroalimenta a sí mismo. Si quieres romper este círculo destructivo del sueño, puedes utilizar un pequeño truco, 2 pequeños trucos. Básicamente es no tomar cafeína en la tarde, sobre todo si tienes problemas para dormir. Tendrías que pensar en dejar un margen de 10-12 horas entre la última toma de cafeína, ingesta de cafeína, hasta tu hora habitual de acostarte. Eso incluye el chocolate y las tazas de cacao, por supuesto, y los refrescos, es decir, todas las bebidas que antes he mencionado. Algunos medicamentos tienen también cafeína, así que míralo. No tomes cafeína en ese margen de tiempo porque puedes tener insomnio inicial, te va a costar dormirte. A lo mejor si tienes mucho cansancio te vas a dormir, pero te despiertas de madrugada y no puedes dormir otra vez. Y el sueño va a ser más fragmentado, menos profundo. Un truco, si te da ese bajón del mediodía y necesitas tomar ahí otra dosis de cafeína, es que no tomes tu cafeína inmediatamente que te hayas despertado, sino que esperes 1 hora y media o 2 y entonces te tomas tu café o tu té y así los efectos, esa cantidad de cafeína va a permanecer en tu sistema y te va a evitar el bajón del mediodía. Si puedes, de todas maneras, si te da ese bajón y tienes tiempo, en vez de tomarte una taza de café, echa una siesta de media hora como mucho y con eso entramos en las siestas. Algunas personas efectivamente tienen una bajada en su nivel de activación a mitad del día y necesitan una siesta. Es más o menos entre las 2, las 4 de la tarde, en algunos sitios un poco antes. Esta necesidad es mayor con el calor. Hay personas que nunca echan siesta y personas que siempre o casi siempre necesitan echar siesta. Yo, por ejemplo, soy una persona que no echa siesta, pero en el verano muchas veces necesito echar una pequeña cabezada de 10-15 minutos porque con el calor me es mucho más difícil. Sí que se me produce ese bajón de energía. De hecho, ese bajón de energía coincide también con una bajada en nuestra temperatura corporal, no tan grande como la bajada de la noche, pero sí que hay una bajada de la temperatura del interior de nuestro cuerpo. Al dormir, el cuerpo limpia la adenosina que se ha acumulado en el cerebro, por lo tanto, la presión de sueño disminuye. Es diferente entonces que la cafeína. La cafeína bloquea los receptores de la adenosina, nos miente, nos hace creer, sentir que tenemos menos cansancio, menos presión de sueño, cuando en realidad esa adenosina está ahí y se sigue acumulando. Pero cuando dormimos lo que hacemos es limpiar realmente esa adenosina. Claro, cuando dormimos una siesta, limpiamos esa adenosina y estamos disminuyendo la presión de sueño. Si eres una persona que tiene insomnio, lo recomendable es directamente que intentes aguantar, que intentes no echar ninguna siesta y si te es totalmente imprescindible, que no sea de más de media hora. En mi canal hay una meditación para echar la siesta que dura justo 30 minutos. Según investigaciones de la NASA, la duración ideal de la siesta es de 26 minutos, por lo tanto redondeando media hora. Y efectivamente en esa media hora de siesta mejora nuestra atención, nuestra concentración y nuestra energía. Pero si dura más de 45 o 60 minutos, corremos el riesgo de entrar en fase de sueño profundo o en fase de sueño REM y quitamos demasiada presión de sueño, por lo tanto por la noche nos cuesta conciliar el sueño. Así que ninguna siesta si tienes insomnio o siestas cortas de 30 minutos y nunca más tarde de las 3 de la tarde. ¿Cómo dormíamos los seres humanos en tiempos primitivos? Estudiando las tradiciones, lo que hacen las costumbres de pueblos primitivos que todavía viven en el Neolítico, que no tienen móviles, tablets, televisiones ni luz eléctrica, se puede ver que tienen 2 ciclos de sueño en el día, la mayoría de estos pueblos, uno de 7-9 horas de sueño nocturno y una siesta
de media hora, 1 hora al mediodía. En algunos pueblos que viven en zonas más frías hacen la siesta solo en el verano. Resumiendo estas estrategias, no tomes café después de comer, no tomes cafeína, café, chocolate, té, bebidas colas, bebidas energéticas después del mediodía, 10, 12 horas antes de lo que sea tu hora de acostarte. Intenta evitar, si tienes insomnios, la siesta, y si te es imprescindible echar la siesta, echa siestas de solo media hora y no más tarde de las 3 de la tarde. Vamos con el segundo regulador del sueño, que es los ritmos circadianos y el reloj biológico. El ritmo circadiano es un ritmo interno que determina los ciclos de sueño y de vigilia y que es independiente de la luz solar. Es decir, es un ritmo que incluso aunque viviéramos en una cueva sin recibir nunca información solar, marcaría este reloj interno, estos ritmos marcarían cuándo dormir y cuándo estar despiertos. Este ritmo se llama circadiano porque dura aproximadamente 24 horas. Es circa, aproximadamente, diem, que significa día, del latín. Circadiano entonces quiere decir aproximadamente un día. ¿Y cómo de aproximadamente? En el ser humano se calcula que más o menos es de unas 24 horas 13 minutos. Eso quiere decir que si viviéramos en una cueva, y aunque os parezca mentira, ese experimento se ha hecho, permanecer en cuevas, en zonas muy oscuras, sin ningún tipo de información de la luz solar durante varios días y varias semanas para observar qué es lo que pasa con este reloj interno, con estos ritmos internos que tiene el cuerpo humano, que tiene el cerebro. Y entonces en 5 días el reloj biológico interno se atrasa 1 hora y en un mes se atrasaría 6 horas. Es decir, si no regulamos este reloj biológico, si no lo ponemos en hora todos los días, cosa que tenemos que hacer como los relojes de cuerda antiguos, a lo largo de un mes, este reloj por sí mismo tiende a retrasar aproximadamente unas 6 horas. Si vivimos en España, nos pondríamos en el horario de Nueva York. Y este es un problema que probablemente le ocurre a mucha gente. Vamos a ver qué es lo que nos ayuda a poner el reloj biológico interno en hora, que es el que marca estos ritmos circadianos, y vamos a ver por qué muchas veces se nos está produciendo este desfase. Todo animal tiene un reloj biológico central. En el cuerpo en realidad hay miles de relojes. El páncreas tiene un reloj, el hígado tiene otro, el tiroides, las glándulas suprarrenales, tienen diferentes relojes con diferentes ciclos. Unos están más activos a unas horas, otros están más activos a otras, pero hay un reloj central que los controla todos, que se encuentra en el núcleo supraquiasmático. Es un núcleo que se encuentra en el cerebro, más o menos por encima de la nariz, de los ojos. El regulador principal de este reloj biológico es la luz solar. Es verdad que hay otros reguladores como puedan ser la digestión, por ejemplo, o la actividad física, la actividad muscular, pero no son tan importantes. El más importante es la luz solar. De hecho, este reloj biológico, este núcleo supraquiasmático, recibe fibras directamente desde los ojos, pero no recibe fibras que vengan directamente ni del estómago ni de los músculos. Es la luz solar el regulador principal de este reloj biológico. Ajusta nuestro reloj, que tiende a retrasar, ajusta nuestro ciclo interno con el ciclo externo del planeta con la luz solar. Esto es fundamental para la supervivencia y ningún animal en un medio natural podría sobrevivir si sus horas estuvieran desajustadas. Los animales son diurnos o nocturnos, no podrían ni sobrevivir ni emparejarse si su reloj biológico está desajustado. En la retina, además de los conos y bastones, hay otros fotorreceptores que reciben información de la cantidad de luz que hay en el ambiente. Son las células ganglionares fotosensibles de la retina. Es un tipo de neurona. En los ciegos, estas células sí funcionan. Las personas invidentes sí les funcionan estas células sensibles a la cantidad de luz. No te permiten ver, pero le permiten al cerebro regular el reloj biológico. Muchas personas invidentes tienen problemas de sueño porque no saben
que necesitan exponerse a la luz de la forma que voy a explicar hoy para regular su reloj biológico y para acabar con los problemas de insomnio. Estas células, a través de un tracto de una vía de axones, una vía nerviosa que se llama tracto retino hipotalámico, envían esa información a este reloj biológico central, que es el núcleo supraquiasmático. No os preocupéis por los nombres, los digo porque puede haber mucha gente que son estudiantes o que son curiosos y que quieren saber estas cosas, pero para ti, si no te interesan estos nombres, simplemente quédate que desde los ojos hay unas células que reciben información de la cantidad de luz que hay, que esa información llega a este reloj biológico central que está dentro de tu cerebro. Este reloj biológico, este núcleo supraquiasmático, tiene conexiones con todo el cerebro y con todo el cuerpo para regular todos los demás relojes. De alguna manera, recurriendo a una metáfora del Señor de los Anillos, ese reloj biológico central que regula a todos los relojes biológicos del cuerpo es un poco como el anillo del poder que controlaba todos los demás anillos. Cuando hay oscuridad, cuando es de noche y hay oscuridad, el núcleo supraquiasmático, este reloj biológico, le da a otra parte del cerebro que está muy cerca, la glándula pineal, la orden de producir la famosa melatonina, que es la hormona de la oscuridad, la hormona del sueño. Luego vamos a explicar más sobre la melatonina. ¿Qué tipo de luz? Estas células de la retina se activan mejor con la luz solar de ángulo bajo, la matinal. La luz eléctrica no las activa lo suficiente por la mañana, por la noche sí, porque por la mañana nuestra retina tiene menos sensibilidad a la luz y a lo largo del día va aumentando esta sensibilidad a la luz, así que por la mañana con la luz eléctrica activar estas neuronas nos va a costar bastante más, mientras que por la noche con un poquito de información de luz vamos a activar perfectamente estas neuronas. Poco antes de despertarnos por la mañana hay unas glándulas en nuestro cuerpo fuera de nuestro cerebro, pero que están íntimamente conectadas con nuestro cerebro, reciben órdenes desde nuestro cerebro. Estas glándulas se llaman suprarrenales porque están encima de los riñones y producen un pulso, es decir, no una subida progresiva y continua, sino un pulso rápido de cortisol y de adrenalina. Esto se produce poco antes del amanecer o poco antes de nuestra hora habitual de despertarnos. De hecho, la mayoría de las personas se despiertan hacia el amanecer o 1 a 3 horas tras el amanecer, hayamos dormido bien o no. Es importante que este pulso de cortisol y adrenalina, y diréis a lo mejor, bueno, pero ¿por qué cortisol y adrenalina? Eso significa que está uno estresado. Efectivamente, este cortisol y adrenalina son hormonas que se secretan en situaciones de estrés, pero también es verdad que tenemos un flujo de cortisol y adrenalina en nuestro cuerpo que es necesario para que estemos vivos, para que nos levantemos y tengamos actividad. Por la noche necesitamos tener un nivel más bajo de adrenalina y de cortisol porque si no, no podríamos conciliar el sueño. Pero para despertarnos por la mañana necesitamos que esté más alto. Así que este pulso, esta subida repentina rápida del cortisol y de la adrenalina es importante que ocurra pronto en la mañana, pronto en tu jornada y que ocurra de forma rápida. Tras activarse este pulso se pone en marcha una especie de cronómetro que le dice a tu cuerpo que en unas 14 horas empiece a producir melatonina, que es la hormona del sueño, entre otras cosas. La melatonina hace más cosas. La melatonina se secreta en la glándula pineal y solo en la glándula pineal. Las estructuras en el cerebro son bilaterales, tenemos un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, todos tenemos los cables cruzados porque el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. Todas las estructuras que hay en el cerebro, amígdala, hipocampo, etc., todo es bilateral. Pero la glándula pineal se encuentra en el centro, no es bilateral. Como es la única estructura en el cerebro que está en el centro, por eso Descartes decía que era la sede del alma, pero bueno, eso es bastante dudoso. El triptófano es un aminoácido esencial. Hay aminoácidos que nuestro cuerpo puede producir. Los aminoácidos construyen moléculas, piel, son
imaginarlo como pequeños ladrillos, moléculas que nos ayudan a construir otras estructuras dentro de las células, pero dentro de nuestro cerebro construyen neurotransmisores. Hay algunos aminoácidos que son esenciales. Eso quiere decir que los tenemos que tomar por medio de la alimentación, que nuestro cuerpo no los puede producir. Uno de ellos es el famoso triptófano. El triptófano dentro del cerebro se va a transformar en serotonina, que la conocemos por sus papeles en la regulación del estado de ánimo y de la depresión. Y por la noche, esa serotonina se va a transformar en melatonina para producirnos sueño. Se produce la melatonina cuando falta la luz, cuando hay oscuridad, y tras unas 14 horas después de ese pulso inicial de cortisol. Es decir, en la producción de melatonina influyen dos mecanismos. Por un lado, esta oscuridad que recibimos a través de nuestros ojos y que se manda esa información al reloj biológico central y lo manda a la glándula pineal, pero también esta cuenta atrás que se ha puesto en hora desde ese pulso de cortisol matinal. Es una hormona. No solamente produce el sueño, suprime el establecimiento de la pubertad y los niños y los bebés la producen a lo largo de todo el día. La glándula pineal es muy pequeñita, se llama pineal porque tiene la forma de un piñón, de una piña, pero tiene el tamaño de un guisante, es muy pequeñita y es la encargada, como he dicho, de producir la melatonina, solo ella. Esta melatonina, sin embargo, no participa en el sueño. Induce el sueño, eso sí, no lo mantiene. Por eso mucha gente cuando toma melatonina se dan cuenta de que les ayuda a dormir, pero si tienen también insomnio de mantenimiento y se despiertan de madrugada, ahí la melatonina no les ha podido ayudar. En realidad la melatonina aquí actúa como un mensajero, tiene poca influencia en la generación de sueño, pero la que tiene es muy importante. Es responsable de la sincronización de las diferentes áreas y regiones cerebrales que son las que sí van a generar el sueño. Decide cuándo comienza el sueño, pero no participa en el sueño. Matthew Walker, que es un investigador del sueño y que tiene un libro que os recomiendo que se titula ¿Por qué dormimos?, utiliza una metáfora que lo explica muy bien. Cuando vemos una carrera de atletismo, vemos los atletas que se colocan en línea de salida y vemos al juez de salida con una pistola de fogueo dar la señal de salida. La melatonina es el juez de salida, pero no participa en la carrera. Son las otras regiones del cerebro que producen y generan el sueño las que van a participar en esta carrera que es el sueño. Una vez que el sueño está en marcha, la melatonina va disminuyendo y al amanecer la luz atraviesa los párpados cerrados, llega esa información de luz a la glándula pineal que deja de producir melatonina. Los pulsos de melatonina tienen sus horarios, por supuesto, como estamos diciendo. Empieza a aumentar unas horas después del atardecer. 2 horas antes de la puesta de sol, la melatonina empieza a aumentar ya. Es decir, si anochece, si se pone el sol a las 8 de la tarde, a las 6 de la tarde la melatonina ya empieza a producirse. Luego aumenta rápidamente en la noche, alcanza su pico máximo hacia las 4 de la mañana. A partir de ahí empieza a disminuir y al acercarse el amanecer sigue disminuyendo de tal manera que a primeras horas del día sus cantidades son casi imperceptibles. Y como pequeña clarificación, cuando me refiero en este podcast a horas 4 de la mañana, 12 de la noche, 8 de la tarde, lo que sea, son horas solares. Si en tu país hay una hora diferente de la solar, tienes que calcularlo. Por ejemplo, ahora aquí en España tenemos la hora de verano. En España tenemos 2 horas de adelanto en verano y 1 hora en invierno. Entonces, ¿tomar melatonina sí o no? Tomar la melatonina es de ayuda en casos de que estés sufriendo jet lag o un cambio de turno de trabajo y en personas mayores que tienen a veces dificultades para producir la melatonina por sí mismos. En personas jóvenes y sanas que no tengan jet lag ni cambios de turnos, la verdad es que incluso los estudios nos dicen que no tiene efecto. Ellos no notan ninguna diferencia. Y como he dicho antes, no mantiene el sueño, solo lo inicia. Por lo tanto, si tú notas que te sienta bien tomar la melatonina, pero también tienes insomnio de mantenimiento, te despiertas de madrugada y te cuesta volver a dormirte, puedes utilizar una melatonina de liberación lenta o una melatonina combinada con hierbas de la noche, como se les suelen llamar, que suelen ser lúpulo, valeriana, amapola, etc.
Cada persona tenemos un cronotipo diferente y todos sabemos que hay personas que tienden a madrugar más, otras personas que son más nocturnas. Se suele hablar de alondras o búhos. Más o menos el 25% de la gente son alondras, son muy madrugadores, un 25% aproximadamente tienden a ser búhos y un 50% estaríamos más o menos entre medias, que ni alondras ni búhos, ni un extremo ni el otro. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que el ser humano es una especie diurna y solo lo tenemos que ver en nuestra vista. En un medio natural, sin ningún otro foco de luz y sin luna llena, el ser humano no ve nada o prácticamente nada. Un gato, por supuesto, ve muchísimo más, por supuesto, otros animales nocturnos como puedan ser los búhos, o un perro también ve mucho mejor que nosotros. Nosotros de noche tenemos una vista muy mala comparada con otras especies. Así que cuando hablamos de personas matinales y de personas nocturnas, lo de nocturnas es entre comillas, porque en realidad es como una pequeña diferencia de una hora, de un par de horas, pero no es esto de soy nocturno, yo me siento bien acostándome a las 4 de la mañana y levantándome a las 12 del mediodía. Eso en realidad está demostrado científicamente que no es sano y normalmente no está definido por nuestros genes, sino que está definido por hábitos y por malos hábitos en realidad que vamos adquiriendo y son más frecuentes además en nuestros tiempos por la luz eléctrica y la abundancia de pantallas que tenemos, de televisiones, ordenadores, tablets, móviles, etc. Hay un experimento de hecho que lo demuestra, es el experimento del camping de Ken Wright. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Llevó a chavales adolescentes. En la adolescencia pasamos por una etapa muy búho, más noctámbula, tendemos a trasnochar más y los llevó una semana de camping sin móviles. Y en esa semana restauraron su reloj biológico a un ritmo matinal, a un horario diurno. Y una semana después, estando ya en sus casas, con luz eléctrica y con pantallas, seguían manteniendo este horario diurno. Se despertaban al amanecer. Y solo cuando hicieron una versión del experimento en pleno invierno, se dieron cuenta que la mayoría de los participantes tendían a dormir 2 horas más, lo cual también correlaciona con otros experimentos y con lo que es mi experiencia personal. Yo tiendo a dormir más en invierno que en verano y suelo decir que el ser humano no hiberna como los osos, pero que necesitamos dormir más, nos apetece dormir más, también por el frío, porque anochece más pronto, amanece más tarde, hay más horas de oscuridad y tendemos y necesitamos dormir más. Desde ese punto de vista tenemos que adaptarnos a las estaciones y dentro de lo que son estas 8 horas de sueño, 7, 9 horas de sueño que se nos recomiendan, tener en cuenta que probablemente en invierno vamos a necesitar un poquito más. Este experimento nos indica lo importante que es la regulación con la luz solar y cómo con nuestra vida moderna hemos alterado y cambiado todos estos ciclos para peor. Incluso un fin de semana de camping regulaba los horarios a diurnos. Si eres una persona nocturna, puedes utilizar las estrategias que voy a enseñar en este podcast para irte haciendo más diurno o más diurna, porque se sabe que las personas que tienen horarios más nocturnos tienen más riesgos de salud, de obesidad, diabetes, también depresión, y que exponerse a la luz solar a lo largo del día, pero sobre todo por la mañana temprano, es fundamental para regular nuestra energía, regular el sueño y para mejorar nuestra salud. La parte negativa ahí no es que seas búho o no búho, sino las personas que tienen que obligatoriamente llevar turnos de trabajo. Vamos a hablar en un momento de eso. De alguna manera podemos decir que las células tienen 3 alimentos. La glucosa, las células utilizan como combustible la glucosa nos llega por el alimento, por la boca, el oxígeno que nos llega por la nariz y la luz que nos llega a través de los ojos. El interior del cuerpo está oscuro, pero todas las células de nuestro cuerpo reciben información de cuánta luz hay y en qué momento del día estamos por medio de nuestros ojos. ¿Qué podemos hacer entonces para poner en hora este reloj biológico, este núcleo supraquiasmático que está dentro de nuestro cerebro? Pues lo más importante que podemos hacer es ver luz solar lo más temprano por la mañana posible.
salir al exterior, es decir, no a través de una ventana, porque a través de una ventana es 50 veces menos eficaz, necesitaríamos 50 veces más tiempo. Es necesario que salgamos al exterior. Poco después de despertarte, sal al exterior y percibe, déjate bañar por esa luz solar, deja que tus ojos se bañen de esa luz solar. ¿En cuánto tiempo después de despertarte? Entre media hora y una hora después de despertarte. Es importante que lo hagas antes de las 9 de la mañana, 10 de la mañana como muy tarde, hora solar, siempre hora solar. Si te despiertas antes del amanecer, cosa que es muy frecuente, sobre todo si tienes un trabajo en invierno, enciende luces brillantes, luces del techo, no luces indirectas, sino luces de techo brillantes, blancas, y en cuanto puedas, sal al sol. Esto yo sé que para muchas personas que tienen ciertos trabajos es prácticamente imposible, pero bueno, a lo mejor lo puedes gestionar con tus superiores, igual que las personas que fuman salen a fumar, tener tu pausa de luz solar, sobre todo si no eres una persona que fuma y no sales en otros momentos, tener tu pequeña pausa de luz solar, o si tienes permiso para salir para el desayuno, aprovechar y a lo mejor hacer el desayuno en el exterior. ¿Durante cuánto tiempo necesitamos recibir una cantidad de luz? Y sería, aunque luego lo vamos a repasar otra vez, 10 minutos si es un día soleado. Y si es un día muy, muy nublado, de 30 a 60 minutos, de media hora a una hora, según lo nublado que esté. Si vives en una zona que tenga muy poca luz, como ocurre en algunos países nórdicos o en el norte de Inglaterra o en Canadá, en zonas muy en los extremos del planeta, es posible que te venga bien también un simulador de luz diurna, puede ayudarte para recibir esa estimulación lumínica en tus ojos. Cuando salgas a recibir la luz solar, no lleves gafas de sol, ni visera, ni sombrero, ni permanezcas en la sombra. No mires al sol directamente porque eso te va a hacer daño. No mires a ningún punto de luz que sea tan intenso que tengas que arrugar los ojos. En el momento en que tienes que arrugar los ojos te está haciendo daño. Retira la vista o ahí sí utiliza una visera o un sombrero. No hace falta que mires al sol, pero sí que estés en la zona de luz. En la zona de luz hay muchos fotones y es lo que tus ojos, esa información es la que van a recibir de esos fotones que están en el aire, sin visera, sin sombrero, sin estar en la sombra, sin gafas de sol. ¿Qué pasa si salimos al sol al mediodía? Está muy bien, pero ya no sirve para regular nuestro reloj biológico, no sirve para poner en hora este reloj biológico, pero está muy bien, nos va a ayudar mucho. Esa luz del mediodía nos va a ayudar a regular el estado de ánimo, a subir la dopamina, a subir nuestra motivación, a subir nuestra energía y nuestro foco. Entonces no hace nada a nivel del reloj biológico, pero sí hace a nivel de nuestro estado de ánimo. Así que siempre que puedas, permanece en un lugar soleado, iluminado. Esta luz matinal, estos ciclos de luz matinal, este bañarte de la luz matinal para regular tu reloj biológico, lo vas a empezar a notar tras 2-3 días de estarlo haciendo de esta manera. Si tras 3 días no se ha regulado todavía, permanece más tiempo en el exterior. Otros reguladores, como antes dije, serían comidas y ejercicio, pero no son tan eficaces como la luz solar por la razón que di, que no llegan vías directas del estómago ni de los músculos al núcleo supraquiasmático y sí de los ojos. Es la única vía directa, es el regulador más potente. La luz solar es entonces de 1000 a 10.000 veces más eficaz que el ejercicio como regulador de este reloj biológico. Otra estrategia que puedes utilizar es la luz del anochecer. Es otro momento importante para poner en hora nuestro reloj. El momento de ponerlo en hora es por la mañana, pero el momento del anochecer es también importante por otro motivo. Ahí necesitamos solamente 5 o 10 minutos, así que en vez de pelearte por no sacar la basura, peléate por sacar la basura, o sal en pareja, o sal con alguien más y aprovecha y da un pequeño paseo. No hace falta que veas la puesta del sol, no es necesario. Simplemente que estés en el exterior lo mismo, sin gafas de sol, sin visera, sin sombrero, no a la sombra, sino donde se recibe la luz solar durante 5-10 minutos,
una hora antes o una hora después de la hora de ponerse el sol. Esto lo que hace es prevenir los problemas después de exponernos a la luz artificial de nuestras casas o a la luz de las pantallas. Sí puedes ver el anochecer, perfecto, porque es precioso, pero eso sí, no mires directamente al sol porque otra vez eso no es bueno. Es simplemente una luz que no haga daño a tus ojos y es percibir esos fotones, esa información lumínica que hay en el ambiente. Otra estrategia muy importante es tener horarios regulares. Junto con la luz solar, estos horarios regulares son las estrategias más importantes. Cada vez que cambiamos la hora de levantarnos y de acostarnos, estamos alterando nuestro reloj biológico y pensemos en lo que hacemos muchas veces en los fines de semana, provocándonos un jet lag cada fin de semana. Cuando en primavera o en otoño hay un cambio de hora, a algunas personas les cuesta una semana adaptarse a ese cambio. Les fastidia mucho, a mí me fastidia mucho. Además, cuando vamos teniendo más años, cada vez nos cuesta más esos cambios de hora. Entonces, mantén horarios regulares, levántate siempre a la misma hora, acuéstate cuando empieces a tener sueño. ¿Por qué? Porque si te fuerzas a mantenerte despierto, luego te cuesta conciliar el sueño, te cuesta dormirte. ¿Y por qué hay personas que necesitarían realmente dormirse más pronto? Hay varias explicaciones del insomnio de las 3 o de las 4 de la mañana, pero una de ellas es que son personas que serían más diurnas y que se tendrían que acostar hacia las 8, las 9 de la tarde para levantarse hacia las 4, las 5 de la mañana. Entonces, levántate cada día siempre a la misma hora, hayas dormido bien o no. Acuéstate en cuanto notes sueño. No te preocupes si una hora antes de acostarte, de tu hora habitual de acostarte, te notas que estás con mucho espabile. Eso es completamente normal. En las investigaciones del sueño se ha visto que eso ocurre y es completamente normal. Vamos a explicar ahora otras estrategias y vamos a hablar de la luz artificial y de las pantallas y de cómo utilizarlas para que no alteren nuestro sueño. Para ello vamos a entender un poquito esto de la sensibilidad de la retina a la luz, que va aumentando, como he dicho antes, a lo largo del día, y también esto de la dirección. Entonces, el ojo, nuestro cuerpo y nuestro cerebro está diseñado para que percibe la luz que viene de un ángulo bajo, como las lámparas de mesa o las lámparas indirectas, de luz indirecta o las luces bajas. El ojo lo percibe eso como, dependiendo del color de esa luz, como una luz de amanecer o de anochecer. Y las luces que vienen del techo, si es luz blanca y viene de arriba, como luz del mediodía. Como esta sensibilidad además va aumentando a lo largo del día, si por la mañana necesitamos mucha información de luz para regular nuestro reloj biológico central y decirle a nuestro reloj biológico ya es de día, ponte en hora, ya es de día, resulta que por la noche, con poca información de luz que recibamos de pantallas o de la luz eléctrica de la casa, le podemos estar diciendo a nuestro cerebro todavía es de día, es más pronto de lo que tú creías, no se ha puesto el sol porque mira dónde está la luz. Entonces, en la tarde-noche en casa, sobre todo a partir de las 20 horas aproximadamente, es mejor disminuir la cantidad de luz artificial, si es posible, que tengas en la casa. Utilizar mejor luces indirectas, bajas, de color amarillento o rojizo. Hoy en día están de moda otra vez ese tipo de bombillas, pero también hay luces LED que puedes escoger el color. Yo, por ejemplo, en mi dormitorio tengo una lámpara que tiene una luz de muy poca intensidad, son luces LED que les puedes poner el color que tú quieras. También hay tiras LED y yo por la noche lo pongo en color rojo porque ese color rojo, como la luz de las velas, de las chimeneas o de las fogatas, es decir, la luz con la que nos hemos iluminado durante cientos de miles de años, esa luz no le dice a nuestro reloj biológico, a nuestro núcleo supraquiasmático, no le dice todavía es de día, sino que el cerebro lo percibe como es de noche. Es una luz nocturna. Los fluorescentes de centros comerciales, estas luces blancas altas son en ese sentido lo peor. Y yo, por ejemplo, cuando tengo un directo en el canal y estoy con los focos para hacer el directo hasta tarde, que llego a veces a lo mejor a las 10 de la noche,
y a veces lo he hecho hasta más tarde. Esa luz blanca fuerte a esas horas luego hace que me cueste más conciliar el sueño, que me cueste bastante más conciliar el sueño porque a mi cerebro le he estado diciendo todavía es de día. Otra estrategia entonces que es muy importante que utilices es el cuidado extremo que tienes que tener con la luz artificial y con la luz de pantallas desde las 10 de la noche más o menos hasta las 4 de la madrugada. A esas horas no quieres que llegue luz brillante a tus ojos. ¿Por qué? Porque esa luz brillante a tus ojos va a suprimir la liberación de dopamina. La dopamina la conocemos como un neurotransmisor del placer, pero más que del placer es un neurotransmisor de la motivación, es también un antidepresivo endógeno, es decir, un antidepresivo que produce nuestro propio cuerpo. Y la dopamina es también importante en la atención, en el foco, en el aprendizaje, en la motivación. Según experimentos de Samer Hattar y David Berson, a partir de los ojos la información llega a una estructura que se llama avénula, que está en el tallo de la glándula pineal y bloquea esta liberación de dopamina. Por lo tanto, al día siguiente nos sentimos menos felices, menos satisfechos durante el día. Si tienes que ir al baño, no pasa nada. Lógicamente tienes que encender la luz para ir al cuarto de baño. Ahí no hay ningún problema. Puedes utilizar, si quieres, luces indirectas o una linterna también. Hay gente que... Mi marido, por ejemplo, utiliza una linterna para ir al cuarto de baño y así su reloj biológico no se altera lo más mínimo. Pero el problema no es encender durante un par de minutos la luz eléctrica. El problema es mantener hábitos de luces encendidas a horas tardías o, ya que me he levantado al baño, encender el móvil, encender la tablet y ponernos durante media hora a ver el móvil o la tablet y esa información de luz entrando a esas horas en nuestros ojos y en nuestro cerebro que hace que se suprima este pulso de dopamina y al día siguiente nos sintamos peor. Así que no solamente es importante para el reloj biológico, porque también alteraría tu reloj biológico, sino que es importante para el estado de ánimo. Y ya que he hablado de cómo la luz puede alterar ánimo y el sueño, también voy a hablar de cómo algunas sustancias, no solamente la cafeína, pueden alterar nuestro sueño. El alcohol, la marihuana también lo alteran. Hay personas, lo sé, que lo utilizan para conciliar el sueño. Normalmente son personas que duermen poco, que duermen mal, bien por insomnio o porque no se organizan para dormir suficientes horas. A lo mejor no tienen insomnio, pero se acuestan tarde viendo la televisión. Han tomado mucha cafeína durante el día para poder mantenerse despiertos, lo cual impide que puedan conciliar el sueño después por la noche. Entonces toman alcohol en la cena o toman alcohol por la noche para relajarse y dormirse. Este alcohol es cierto que te permite dormirte, pero el alcohol, lo tienes que tener claro, no es un relajante, es un sedante y altera y cambia el sueño. Es menos profundo, más superficial, lo fragmenta, tienes muchos microdespertares, incluso aunque no te des cuenta de esos microdespertares, pero la capacidad de tu sueño para recuperar tu energía es mucho peor y muchas veces cuando desaparece el efecto del alcohol en sangre, la persona se despierta. El sueño es por lo tanto menos profundo, más superficial, más fragmentado y además disminuye también la fase de sueño REM. Pasa lo mismo con la marihuana. De hecho, la marihuana inhibe tanto la fase de sueño REM que cuando la persona deja de fumar marihuana o deja de comer marihuana, se produce un efecto rebote con muchísimos sueños porque el cerebro necesita soñar. Es muy importante para nuestro equilibrio psicológico. Incluso aunque no estés recordando los sueños, estás soñando todas las noches. Cada hora y media aproximadamente tienes un sueño. Tengo un directo en el que expliqué sobre los sueños, lo tienes en el canal en la pestaña de directos y haré próximamente un episodio del podcast sobre los sueños. La nicotina también altera el sueño. Hay que recordar que la nicotina es un estimulante y en general los fumadores duermen menos y normalmente se despiertan por la abstinencia, por la necesidad de fumar, lo cual hace que se altere y que disminuya la calidad y la cantidad del sueño REM. Y hay muchísimos medicamentos que también interrumpen y alteran el sueño. Los antidepresivos y los ansiolíticos disminuyen, por ejemplo, la fase de sueño REM
y muchos otros medicamentos como corticoides, medicamentos para la hipertensión, para el corazón o para el asma y muchos otros medicamentos para la tos y los resfriados también nos dificultan conciliar el sueño por la noche. Así que si estás tomando alguno de estos medicamentos, lógicamente no lo puedes dejar, pero puedes hablar con tu médico para ver si efectivamente, comprobar si te está afectando de alguna manera y si es posible, como te decía antes, cambiar el horario. Un problema particular dentro del insomnio es el insomnio de las 3, 4 de la mañana. Posibles causas, como he dicho antes, es que la persona sea más matinal, que debería acostarse hacia las 8, las 9 de la noche para levantarse hacia las 4 o las 5 de la mañana y su reloj biológico le está despertando a esa hora de todas maneras. Otra posibilidad es que el reloj biológico esté ya completamente alterado, tenga una gran cronodisrupción. Eso no quiere decir que no tenga arreglo, quiere decir que tienes que hacer todo este trabajo que he mencionado para poder poner en hora tu reloj biológico. También es posible que al levantarte al baño, es normal despertarnos 1, 2 o 3 veces en la noche para ir al baño y luego volver a conciliar el sueño sin problemas, pero si utilizas luces brillantes muy intensas, te entretienes con el móvil y con la tablet al ir al baño, entonces ahí se puede producir el insomnio de madrugada. También que tras haber descansado, si estás viviendo una época con muchos problemas, con muchas tensiones, al principio te acuestas y tienes tantísimo sueño que aunque tengas preocupaciones te puedes dormir, pero en cuanto has dormido unas cuantas horas es como que físicamente te has repuesto, no del todo, pero algo, y entonces ahora empiezas a pensar en tus problemas y al ponerte a pensar en tus problemas, entonces lógicamente no puedes conciliar el sueño. ¿Estrategias para este insomnio de madrugada? Acuéstate más pronto, en cuanto te dé sueño, para ir al baño, una luz indirecta roja, por ejemplo, que puedes utilizar. No se te ocurra encender el móvil o la tableta y mirarla. Puedes utilizarlo para buscar una meditación para dormir. En mi canal hay muchas y hay algunas que duran 8 horas. En ese caso, escoge una meditación para dormir. No mires más en el móvil, pones el móvil boca abajo en la mesilla de noche para que no te moleste la luz. Utiliza unos auriculares, hay auriculares para dormir que son como una especie de diadema o de felpa, de tela. Y en las tiendas electrónicas pues los vas a encontrar. Yo los que tengo los compré en Amazon, pero en la tienda que tú tengas, en la que hayas comprado otras veces, lo vas a encontrar si quieres utilizar esos auriculares para dormir, porque te permiten ponerte de lado y no te molesta. Otro problema particular son los cambios de hora con el horario de verano. Afectan a millones de personas, afectan concretamente a 2.000 millones de personas, se realizan en 70 países. Nos habían prometido que en el 2022 se iban a dejar de hacer estos cambios de horario de verano y aquí seguimos en el 2023 con los cambios de horario, salvo en algunos lugares que ya han decidido quitarlos. Pero aquí, por lo menos en España y en muchos estados de Estados Unidos, sé que continúan con ellas. En primavera, cuando tenemos una hora menos de sueño, hay un aumento en ese día al día siguiente de un 24% de infartos, sin contar accidentes, que también aumentan por habernos quitado una hora de sueño. En otoño, cuando hay una hora más, hay una disminución de infartos del 21%. Es decir, la relación de cuánto dormimos y nuestra salud coronaria es muy directa. Lógicamente, tiene que haber otras cosas antes, tiene que haber una tendencia. La persona tiene que estar mal, tiene que tener el corazón mal, probablemente malos hábitos alimenticios, malos hábitos o ningún hábito en cuanto a ejercicio, etcétera. Pero si se van sumando elementos, la persona tiene ya casi todas las papeletas, desgraciadamente le puede ocurrir que esa última papeleta sea el haber dormido menos. En verano se tiende a retrasar, además de forma natural, nuestro reloj biológico tiende a retrasarse porque anochece más tarde y añadir una hora más es peor todavía. Se sabe también cuando se comparan zonas que están en el mismo uso horario, pero que una vive con una hora de adelanto y en otra zona no tienen horario de adelanto, hay menos problemas de salud, menos problemas coronarios y menos casos de algunos tipos de cánceres cuando se vive con la hora solar que cuando se vive con una hora o más de adelanto. Así que en España, que tenemos una hora de adelanto todo el año y 2 horas de adelanto en verano, es lo peor que podemos imaginar para la salud. ¿Qué pasa cuando trasnochamos?
todo el mundo lo hemos hecho alguna vez y no te agobies tampoco porque el cuerpo está preparado para tener malas noches de sueño. De hecho, la especie humana tiene hijos, las mujeres pasan por un embarazo y tienen que dar de mamar a las crías durante un tiempo, y toda mujer que haya tenido que criar a un bebé sabe que duerme poco y fragmentado en esa época de crianza. Y lo podemos sobrevivir. Así que el cerebro y el cuerpo están preparados para esas situaciones difíciles. Pero simplemente tener en cuenta que en las primeras horas del sueño es cuando se produce un descanso de sueño profundo más largo y más profundo en el primer ciclo. Si trasnochamos, nos hemos saltado ese ciclo, entonces al día siguiente nos sentimos cansados, con el cuerpo como cortado, como si estuviéramos incubando una enfermedad de alguna manera. Y si no hemos dormido suficientes horas y nos hemos acostado a la hora de siempre, pero no dormimos suficiente, en las horas de madrugada es cuando se acumula más sueño REM, más sueño onírico. Ahí, si no dormimos suficientes horas, si no dormimos esas 7 a 9 horas que necesitamos, entonces lo que hacemos es quitar tiempo de sueño de la fase de sueño REM. Y eso es negativo también para nuestro equilibrio psicológico, pero también para la salud y la creatividad. ¿Qué pasa con el jet lag cuando hacemos viajes? ¿Cómo nos podemos adaptar mejor? ¿Y qué pasa con las personas que es mucho más frecuente que tenéis turnos de trabajo, que sois a lo mejor médicos, enfermeras, auxiliares, limpiadores, o trabajáis en una fábrica que no puede apagar la maquinaria y tienen turnos de trabajo de 24 horas? Lógicamente, la sociedad, hospitales, servicios de asistencia, servicios de emergencia, no podemos funcionar sin estos trabajos nocturnos, pero suponen un esfuerzo y un coste para la salud y un coste de adaptación para las personas que lo realizan. Así que vamos a ver cómo puedes hacer para adaptarte lo mejor posible. Y todo esto tiene una lógica, y lo importante para que luego lo puedas adaptar es que comprendas la lógica. El cuerpo va variando su temperatura a lo largo del día. Hay un punto de temperatura mínima en el día, en el ciclo de 24 horas, y luego durante el día, cuando estamos despiertos, hay varios puntos así de temperatura máxima a lo largo de nuestra jornada, y luego empieza a bajar. El punto más bajo de la temperatura del cuerpo es 1 hora y media, 2 horas antes de tu hora habitual de levantarte. Si te levantas normalmente a las 7 de la mañana, tu temperatura mínima va a ser a las 5, 5 y media de la mañana. Pero si tú te levantas normalmente a las 9 de la mañana, tu temperatura mínima va a ser a las 7, 7 y media de la mañana. Pero si ves luz intensa antes de ese punto mínimo, es decir, vamos a poner que tú te levantas a las 7 de la mañana y tu temperatura corporal mínima es a las 5. Si tú ves luz brillante, intensa, antes de las 5 de la mañana, lo que haces es atrasar el reloj biológico. Tu reloj biológico piensa, todavía es de día. Y entonces atrasa el reloj. Y si ves luz intensa después de esta temperatura mínima, entre las 5 y las 7 de la mañana, en este caso de una persona que se levanta a las 7 de la mañana, entonces tu cerebro interpreta, ya es de día, ya ha amanecido, y lo que hace es adelantar el reloj. Si viajas de América a España o a Europa, lo que tienes que hacer es adelantar el reloj biológico, porque en Europa, cuando aquí es por la tarde, en América es por la mañana. Entonces aquí estamos por delante. Cuando viajas hacia el este, tienes que adelantar el reloj biológico. Los aviones normalmente viajan de noche para venir a Europa. Vamos a poner que aterriza a las 8 de la mañana. Y si vienes de Nueva York, para tu cuerpo son las 2 de la madrugada. Normalmente el consejo es que veas mucha luz, que te bañes de la luz solar, y al hacerlo, como estás todavía antes de la temperatura mínima de tu cuerpo, porque para tu cuerpo son las 2 de la mañana, para tu cuerpo no ha llegado todavía tu hora de temperatura mínima, entonces lo que haces es retrasar todavía más tu reloj biológico, como si te pusieras en Los Ángeles, como si vinieras de Los Ángeles. Entonces, al salir del aeropuerto, lo que tienes que hacer es ponerte gafas de sol, bloquear la luz solar todo lo que puedas, comer, eso sí, a los horarios a los que se come en Europa, y quitarte las gafas y recibir luz solar a partir de la hora de tu temperatura mínima. Tienes que calcular cuándo es tu temperatura mínima. Si tu temperatura mínima es a las 5 de la mañana
de tu país, de donde tú vienes, y aquí son en Europa las 11 de la mañana. Entonces, a partir de las 11 de la mañana te expones a la luz solar. Al día siguiente, levántate al salir el sol, haz ejercicio matinal, desayuna y come a las horas normales y ves la luz solar otra vez a partir de las 11, a partir de la hora de tu temperatura mínima. He dicho a las 11, pero tú tienes que calcular cuál es la hora de tu temperatura mínima hasta que te hayas adaptado al horario de Europa en este ejemplo. Según el viaje que hagas, tienes que hacer los cálculos y también tener en cuenta que si el cambio es para 3 días o así, si vas a hacer un viaje rápido de 3-4 días, casi es mejor que no cambies el horario. Si viajas en dirección oeste, lo que tienes que hacer es retrasar tu reloj biológico. Es un cambio mucho más fácil de hacer. El avión aterriza allí cuando todavía es de día, con lo cual al empaparte de la luz solar, al ver la luz solar, tu reloj biológico dice, todavía es de día. Come a las horas de comer de tu lugar de llegada. Si no tienes hambre porque en tu estómago todavía no hay hambre, porque a lo mejor en tu estómago son las 2 de la mañana o la hora que sea y no tienes hambre, sáltate esa comida, pero no comas a las horas de tu país de procedencia, sino come a las horas del país de destino. Al día siguiente recibe la luz solar desde que amanece en el caso de que viajes hacia el oeste. ¿Qué pasa con los turnos de trabajo? Intenta no cambiar de turno cada 3-4 días porque es lo peor para la salud. Habla con tu supervisor para mantener los turnos durante al menos 2 semanas. Eso es mucho mejor. Mantén estos horarios durante 2 semanas y mantén esos horarios incluso en los días que descanses. Eso significa que tienes que hablar con tu familia, que tu familia lo entienda, que cuando te tocan las 2 semanas de noche vas a estar despierto por la noche y dormir por la mañana. Cuando cambies el turno, utiliza desde 1-2 días antes estos trucos que he dicho para adelantar o retrasar tu reloj biológico. Básicamente es cuando necesites estar despierto, utiliza luces muy potentes. Cuando necesites dormir, utiliza luces mínimas y evita las pantallas. Cambiar al horario nocturno sería retrasar tu reloj biológico. Es como viajar en dirección oeste. Y ahí tienes que utilizar los consejos que acabo de dar. Es decir, empaparte de luz en el trabajo, de luces fuertes en el trabajo. Cuando cambias a un horario matinal, es más difícil adaptarse a ese horario, es adelantar el reloj biológico y curiosamente lo que tienes que hacer es empaparte de luz, pero a partir de la temperatura mínima de tu cuerpo. Tienes que calcularlo. Por ejemplo, sales de la última noche hacia las 8 de la mañana, pero para ti son como las 11-12 de la noche. Tu cuerpo aún no está en la temperatura mínima, así que otra vez te pones como cuando viajas en avión hacia Europa, de América a Europa, te pones las gafas de sol al salir del trabajo. Vuelve a comer a las horas normales y quítate las gafas y recibe la luz solar a partir de la hora de tu temperatura mínima que tú hayas calculado. Al día siguiente levántate al salir el sol, haz ejercicio por la mañana, desayuna y ves la luz solar a partir de esa hora de temperatura mínima. Más o menos en un par de días o así te tendrías que haber acostumbrado y has hecho bien la transición. En el caso de cambiar a turno de noche, algunas personas incluso recomiendan hacer las comidas en horarios diferentes, como desayunar a las 4 de la tarde, comer hacia las 20 horas, cenar a las 4 de la mañana, pero esto no siempre se puede hacer en todos los lugares de trabajo, así que simplemente es más fácil adaptarse porque es más fácil aguantar la noche, es más fácil retrasar el reloj biológico que adelantarlo y básicamente es utilizar luces brillantes cuando estés trabajando. Si en general tiendes a trasnochar o tiendes a acostarte muy tarde, quieres adelantar, lo puedes hacer poco a poco, por ejemplo, encendiendo las luces 45-60 minutos antes de despertarte. La luz va a pasar a través de tus párpados y eso va a ayudar a regular tu reloj biológico para tener sueño más pronto por la noche y levantarte más temprano por la mañana poco a poco. Otra posibilidad es levantarte 1 hora antes, encender luces brillantes si aún no ha amanecido. Si ha amanecido, salir al exterior y hacer ejercicio físico si es posible en el exterior, sobre todo si ya ha salido el sol. Y eso poco a poco va a ir adelantando en unos días tu reloj biológico. También es muy importante el nivel de actividad de la mente.
Cuando estamos tensos, cuando tenemos estrés, ansiedad, tensión, se activa en el cuerpo, en el cerebro, la respuesta lucha-huida de las dos ramas automáticas del sistema nervioso, la rama simpática de activación y la rama parasimpática de relajación. Se pone en marcha la rama simpática, que es como pisar el acelerador en un coche. Esto aumenta la adrenalina en el cuerpo, aumenta la noradrenalina en el cerebro y produce también un aumento del cortisol. El cortisol aumenta cuando no tiene que hacerlo. El pulso cortisol, melatonina se altera. No hay este ciclo adecuado de cortisol por la mañana temprano, un pulso rápido de cortisol por la mañana y un aumento de la melatonina por la noche. Esto aumenta mayores riesgos de salud, pero también a nivel de aprendizaje, de estado de ánimo, depresión, ansiedad, etc. En las personas en las que la ansiedad, la depresión produce un pulso tardío de cortisol, a veces ese pulso de cortisol se produce hacia las 8 de la tarde, las 9 de la tarde. Eso impide conciliar el sueño. No se sabe bien si la ansiedad, la depresión produce este pulso de cortisol tardío o este pulso de cortisol tardío por una alteración del reloj biológico central produce esta ansiedad, esta depresión, pero sí está claro que impide dormir y que también es perjudicial para la presión arterial, así que es muy importante calmar la mente, pero también utilizar las otras estrategias que he mencionado antes, sobre todo las de la luz para regular el reloj biológico, para poner en hora tu reloj biológico. Por la noche y durante el día, no solo por la noche, durante el día, practica meditación si tienes estos problemas para calmar y serenar tu mente por medio de la meditación y por medio de ejercicios de respiración. De eso he hablado más extensamente en otro podcast, en el podcast que fue el primer episodio de esta serie de podcast, que fue un episodio en el que traté cómo calmar los síntomas físicos de la ansiedad. Ahí hablé de la meditación y de los ejercicios respiratorios. Dije cómo se hacían esos ejercicios respiratorios. En el canal tienes muchos vídeos cortos, shorts, con ejercicios respiratorios adaptados a tu nivel, a tu capacidad respiratoria, y tienes un PDF descargable. Si no sabes, si no has visto todavía ese podcast y tienes estos problemas de exceso de activación mental, te recomiendo que vayas a ese episodio, que lo veas y que apliques estas estrategias. Utiliza entonces los ejercicios de meditación y de respiración durante el día para calmar tu sistema nervioso y utiliza las meditaciones para dormir, empezando por unos ejercicios respiratorios por la noche para calmar tu mente y poder conciliar el sueño. Muchas personas me escriben en los comentarios que han podido regular el sueño gracias a las meditaciones para dormir del canal, lo cual para mí es una grandísima alegría porque dormir es tan importante. También es cierto que de vez en cuando no hay ninguna técnica que sea infalible, que sea 100% eficaz para el 100% de las personas. A veces me cuentan que no ha tenido resultado, pero es que, como veis, hay 3 factores que fabrican el sueño y son 3 las causas del insomnio, que son esta presión de sueño, la adenosina, son esta cronodisrupción, este reloj biológico que se altera, nos impide también conciliar el sueño. Y normalmente son las 3 cosas a la vez: la mente alterada, la cronodisrupción y la baja presión de sueño porque hemos echado una siesta larga o porque hemos estado tomando café durante el día, cafeína en alguna de las formas que la cafeína tiene. Normalmente suele empezar en un periodo de nuestra vida en la que por un trabajo o por algún problema nuestra mente ya está muy activa. Ahí empezamos a adquirir malos hábitos y estos malos hábitos al final terminan por producir todos estos problemas de sueño. Vamos ahora a repasar todas las estrategias que he mencionado. Ya entendemos el porqué de esas estrategias y entonces, como has visto, requieren un pequeño esfuerzo para cambiar algunos hábitos y es mucho más fácil de hacer y de mantenerse si entendemos el porqué, si nos damos cuenta que no es ningún capricho y que hay una lógica detrás que está basada en cómo funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Vamos a añadir alguna otra estrategia y vamos a completar 10 estrategias fundamentales para regular tu sueño otra vez o para tener quizá por primera vez en tu vida, porque hay gente que dice yo nunca he dormido bien. Bueno, pues para tener un buen sueño por fin en tu vida. 1. Luz matinal antes de las 9, 10 de la mañana, hora solar. 10 de la mañana
como muy tarde. Sal y recibe luz solar poco después de levantarte, media hora, una hora después de levantarte. Si te levantas antes del amanecer, enciende luces brillantes y en cuanto puedas, sal al sol. En vez de tu pausa de tabaco o junto con tu pausa de desayuno, tu pausa de sol. Necesitas recibir una cierta cantidad de luz, una cierta cantidad de luxes, de 100.000 luxes en total, pero no de golpe, sino acumulativo en un tiempo. Entonces, en un día soleado te va a bastar con 10 minutos. En un día nublado, 20 minutos. Y en un día muy cubierto, muy nublado, de 30 a 60 minutos. Si vives en una zona con poca luz, muy oscura, piensa en comprar un simulador de luz diurna para ayudarte. Cuando salgas a tomar la luz, una terraza sirve, pero no detrás de una ventana ni detrás de los cristales del coche, porque hay una diferencia muy grande de luminosidad. Cuando salgas, no utilices gafas de sol, no utilices visera, no utilices sombrero, no estés a la sombra. No mires al sol directamente, pero recibe esta luz solar. Tras 2 o 3 días empezarás a notarlo y si tras 3 días no notas ya alguna mejoría, permanece más tiempo en el exterior. Ten en cuenta que es desde las 9:30, 10 de la mañana solar hasta 6 horas antes de tu temperatura corporal mínima, es decir, que lo tendrás que calcular. Si te levantas a las 7 de la mañana y tu temperatura corporal mínima es a las 5, entonces desde las 10 de la mañana más o menos hasta las 11 de la noche, en ese caso, pero para cada persona lo tenéis que calcular diferente, esa sería tu zona en la que el reloj biológico no puede cambiarse con las luces que recibe. Antes y después sí. 2. La luz del anochecer. Es otro momento importante para ver la luz del anochecer. Aparentemente está en esta zona muerta en la que no se regula el reloj biológico, pero sí, el anochecer, la luz del anochecer es importante para regular el reloj biológico. Es suficiente con 5-10 minutos, no hace falta ver la puesta de sol. Es alrededor de la hora de la puesta de sol, entre 1 hora antes, 1 hora después. De nuevo, sin gafas de sol, sin sombrero, sin visera, sin estar a la sombra. De nuevo, no hace falta que mires al sol directamente, que podría dañar tus ojos. No mires ningún foco de luz intensa porque te puede hacer daño. A partir de las 20 horas en casa, estamos en las horas tardías, entonces en esta segunda estrategia, a partir de las 20 horas más o menos en casa, utiliza luces indirectas bajas de color amarillento o rojizo. Evita los fluorescentes y las luces de techo blancas brillantes. Y también valen las velas, chimeneas, fogatas o luces rojas que no activan el reloj biológico. De 10 de la noche a aproximadamente 4 de la mañana, evita las luces y las pantallas porque impide la secreción de la dopamina y al día siguiente te sientes desmotivado y con un ánimo muy bajo. Tercera estrategia, ten horarios regulares. Junto con la luz solar es una de las estrategias más importantes. Cada vez que cambiamos de hora, alteramos nuestro reloj biológico. Pero si tienes insomnio, es muy importante que lo lleves de una manera más estricta y no cambies ni siquiera en fines de semana. A lo mejor media hora, una cosa así, pero intenta cambiar lo menos posible. Si te cuesta acostarte a la misma hora todos los días, utiliza una alarma que te lo recuerde. Yo tengo en el móvil una alarma porque a veces me concentro demasiado trabajando, tengo mucha facilidad de concentración en el trabajo, me concentro tanto que se me pasaría la hora. Suena una alarma y me dice tiempo de dormir y entonces yo ya voy cerrando y me acuesto. Me sirve muy bien como recordatorio. Levántate cada día a la misma hora, hayas dormido bien o no. Sobre todo si tienes insomnio de 3-4 de la mañana, ese insomnio de madrugada, acuéstate en cuanto empieces a tener sueño. No lo alargues, aunque estés viendo tu serie favorita. Corta y la sigues viendo en otro momento. Corta y la sigues viendo en otro momento. 4. No tomes cafeína en la tarde, en las 10-12 horas antes de tu hora habitual de acostarte. Hemos visto cómo la cafeína puede alterar el sueño de varias maneras. Y hemos visto el truco de que si te da un bajón después de comer y por eso necesitas tomar cafeína, puedes cambiar tu hora del desayuno para tomar tu cafeína 1 hora y media, 2 horas después de levantarte
ese efecto te va a durar después de comer y ya no te vendrá el bajón y no tendrás la necesidad de tomar el café o el té de después de comer que te impide dormir por la noche. Yo antes siempre tomaba un té después de comer, me gustaba ese ritual que para mí era relajante. Yo tomo un té verde sencha que tiene muchos antioxidantes. Sin embargo, a partir del verano pasado tuve que dejar de tomar ese té de después de comer porque me impedía totalmente conciliar el sueño. 5. La siesta. No hagas siestas y si haces siesta que no duren más de 30 minutos y que no sean más tarde de las 3 de la tarde. Si llegas tarde, como a mucha gente le pasa en España, que llegan de trabajar a las 4 de la tarde, comen hacia las 4 de la tarde y después echan siesta, eso es un horror, te va a impedir después conciliar el sueño. En ese caso, no hagas siesta y directamente acuéstate más temprano, tu cuerpo y tu salud te lo van a agradecer. 6. Haz meditación y ejercicios de respiración. Los ejercicios de respiración los puedes hacer durante 3-5 minutos, 1, 2, 3 veces, 5 veces al día también, una de ellas antes de dormir. Yo te recomiendo hacer la meditación no solo para dormir, no solo las meditaciones para dormirte, sino también una meditación, si quieres más corta, de 10-15 minutos durante el día para irte acostumbrando a calmar tu mente. De hecho, hay gente que me dicen que no le funciona la meditación para dormir porque no se han podido concentrar, porque nuestra atención está tan dispersa que no podemos prestar atención al audio y no podemos ir siguiendo las instrucciones. Entonces es importante entrenar esa atención, entrenarla durante el día y eso nos va a facilitar también mucho el trabajo por la noche. Te voy a dejar en la descripción del vídeo las listas de reproducción, pero en el canal tienes meditaciones para el día, tienes meditaciones para la noche y tienes los ejercicios respiratorios. Recuerda que tienes el otro podcast de cómo calmar los síntomas físicos de la ansiedad, en el que expliqué en detalle los ejercicios respiratorios, y tienes un PDF descargable de esos ejercicios respiratorios y tienes un PDF descargable gratis con estas estrategias para conciliar el sueño, para superar el insomnio. Si nunca has meditado y quieres aprender a meditar, al entrar en mi página web verás también que hay una pestaña que dice 10 pasos para aprender a meditar. Pincha ahí y te va a ir llevando también a las meditaciones del canal, pero te va a ir llevando paso por paso y ahí tienes todas las instrucciones. Suscríbete a la newsletter si quieres enterarte de los primeros, de las primeras, de cualquier noticia nueva, de cursos o de cualquier otra actividad que yo pueda desplegar o realizar. Ten en cuenta que la mente, el cerebro no tiene un botón on-off, ojalá, pero no lo tiene. Se parece más a un coche. Cuanto más deprisa va el coche, más espacio necesita para frenar. Pues la mente, cuanto más activa ha estado durante el día, para bien o para mal, puede haber sido una actividad positiva o una actividad negativa, pero más tiempo va a necesitar para poder conciliar el sueño, para poder calmarse y empezar a dormir. Entonces se parece más a un coche que a un botón on-off. Utiliza una rutina que sea relajante por las noches antes de acostarte. Unos estiramientos, un pequeño paseo, una meditación, leer algo agradable, no una novela de intriga, ni tampoco leer un periódico o las noticias, porque eso va a activar emociones y emociones negativas. Escuchar un podcast, pero un podcast que sea agradable, a lo mejor cultural, que sea tranquilo, que tenga un tono calmado, tranquilo. No veas la televisión en la cama. La televisión es demasiada luz y demasiado estimulante y además no queremos condicionar la cama y el dormitorio con otras actividades que no sean dormir y otras actividades íntimas que realizamos en el dormitorio. 7. El dormitorio y la temperatura del dormitorio. Por la mañana lo que queremos es subir esta temperatura interior del cuerpo para estar más activos y para ello tenemos varias estrategias. Ejercicio físico, una ducha fría o compresas frías en el cuello durante 1 o 3 minutos. Yo no soy fan de la ducha fría, pero hay gente que le encanta y sienten una gran energía. Si como yo no eres fan de la ducha fría, el ejercicio o un poco de ejercicio por la mañana te puede venir muy bien para aumentar esta temperatura y activarte. Por la noche
Al revés, lo que quieres es bajar la temperatura del centro de tu cuerpo. La habitación tiene que estar fresca. Si es en verano, a mí no me gusta dormir con el aire acondicionado, aunque en algunos sitios no hay más remedio que hacerlo. Pero yo lo que hago es que pongo el aire acondicionado y cuando me voy a acostar lo quito, pero ya la habitación está más fresca. También funciona bien darse una ducha o un baño caliente porque al darnos un baño caliente notamos que nos ponemos rojos, estamos perdiendo calor y ahora la temperatura interior del cuerpo se queda más fresca. Si tienes piscina y vives en un lugar muy cálido, también viene bien meterte en la piscina un poco, aunque no nades, simplemente meterte un poco o meter los pies en una piscina o en un barreño de agua fresca para bajar la temperatura del cuerpo. Interiormente se va a quedar más fresco, vas a perder temperatura y vas a poder dormir mejor. Mantén el dormitorio oscuro y fresco y utiliza capas de mantas si quieres para ir quitando, porque a veces en la noche, según nuestro cuerpo se ha ido quedando caliente en la cama o la cama se calienta, necesitamos a lo mejor quitar una capa de manta. Si por turnos de trabajo necesitas dormir de día, baja las persianas, utiliza un antifaz. No trabajes en la cama, no lleves el ordenador para trabajar en la cama, no utilices la tablet en la cama, no utilices el móvil en la cama y no veas la televisión en la cama, no utilices pantallas en la cama ni en el dormitorio. Como he dicho antes, asocia la cama con dormir y esas otras actividades íntimas y no te duermas en el sofá viendo la televisión. Si miras el reloj con frecuencia, quítalo, porque entonces te empiezas a obsesionar con la hora que es y el poco tiempo que te queda para dormir. 8. Ejercicio físico. Es excelente y necesario para nuestra salud física y mental. Intenta hacer 30 minutos de ejercicio la mayoría de los días de la semana. El momento ideal sería por la mañana y si no puede ser por la mañana, 2-3 horas antes de acostarte, porque si no sube la adrenalina y las endorfinas y estás muy activado y te cuesta conciliar después el sueño. 9. Las cenas. Cenas tempranas, 2-3 horas antes de tu hora habitual de acostarte y cenas ligeras que no cueste digerir. En ese sentido, la costumbre española de desayuno y comida importante y cena ligera es mejor que la costumbre de otros países en que la comida principal es la cena. Hay un refrán en España que es desayuno de rey, comida de príncipe, cena de mendigo. Bueno, pues esa es una buena orientación, pero más o menos sería que desayuno y comida serían las dos comidas más importantes, más principales, y la cena tiene que ser una cena ligera. No bebas tampoco demasiado agua para no despertarte demasiado para ir al baño. Despertarse 1, 2, 3 veces es normal, pero si bebes mucha agua antes de acostarte te vas a despertar demasiado. No tomes para cenar alcohol, ni tabaco, ni cafeína, en ninguna de sus formas, incluido el chocolate. 10. Y si no te duermes, levántate. Si tras 20-30 minutos de estar dando vueltas en la cama o de intentar utilizar una meditación para dormir ves que no te duermes, levántate, no trabajes ni estudies, ni veas la televisión, haz algo relajante, lee algún libro o haz una meditación relajante y cuando veas que te está dando el sueño, vuelve a acostarte otra vez en la cama. De esta manera asocias la cama con dormir y el sofá con estar despierto, porque mucha gente asocian el sofá con dormir y se duermen en el sofá y cuando se acuestan están despiertos. Pero también si echas una siesta tardía en el sofá a las 7 de la tarde, tienes tanto sueño que te duermes y te duermes 2 o 3 horas y te das cuenta que ya se ha hecho de noche y que te vas a acostar, ahora después de 2 o 3 horas que has quitado la presión de sueño, que has disminuido la adenosina, cuando te levantas te activas y ahora cuando te acuestas en la cama ya no tienes sueño normal porque ya habías descansado. Y no cuentes ovejas para dormir porque se ha comprobado que es menos eficaz. Para el insomnio de madrugada, para las personas que os despertáis a las 3, a las 4 de la mañana y no podéis volver a dormir, recuerdo, acuéstate más pronto en cuanto te dé sueño, no enciendas luces fuertes cuando vas al baño, no utilices el móvil, la tableta para mirarlo, para entretenerte, solo para buscar una meditación para dormir, utiliza esa meditación para dormir y concilia el sueño. Y si estás empezando con el insomnio, si nunca lo habías tenido y estás empezando, hay 4 noes importantes. Por supuesto, utiliza todas estas estrategias, pero no te levantes más tarde porque hayas dormido mal o porque no hayas dormido, porque entonces vas a atrasar tu reloj biológico. No eches siesta,
porque entonces disminuyes la presión de sueño. No tomes café, porque aunque lo pases mal, quieres que la adenosina se acumule y quieres que no haya cafeína en tu sangre, en tu cuerpo, cuando te acuestes, y no te vayas a la cama más pronto porque estás agotado o agotada, porque no tienes costumbre de dormir más pronto y vas a estar dando vueltas. ¿Qué hacemos con los suplementos y los medicamentos? Hay varios medicamentos que muchas veces se recetan y algunos suplementos comunes. Los voy a mencionar rápidamente porque yo soy psicóloga, no soy médica. Cualquier suplemento, cualquier medicamento lo tienes que hablar lógicamente con tu médico, y además algunos de estos medicamentos son con receta. Las benzodiazepinas, como comenté al principio, es de lo que más se receta para dormir, para conciliar el sueño. Producen una mejoría ligera del sueño o ninguna en los estudios. Mucha gente cree erróneamente, después de que el médico le receta los ansiolíticos, los hipnóticos, las benzodiazepinas para dormir, como hay muy poca mejoría o ninguna del sueño, piensan, tengo un insomnio terrible que ni las pastillas lo solucionan. Pero no es eso, es que no son tan eficaces. En 3-4 semanas de uso diario se ha producido tolerancia y dependencia. Tolerancia quiere decir que cada vez necesitas más medicamento para producirte el efecto que te producía al principio, si te produjo un buen efecto. Y dependencia quiere decir que si ahora dejas de tomarlas de golpe, te va a producir una ansiedad de rebote y un insomnio de rebote mucho peor que el que tenías al principio por el que tomaste el medicamento. Son medicamentos que yo llamo pan para hoy, hambre para mañana, porque en pocas semanas de uso continuado ya no nos hacen efecto y necesitamos más cantidad y ya nos hemos hecho dependientes de ellos. Disminuyen además la fase REM, disminuyen el sueño profundo, producen somnolencia diurna, mareo, confusión, problemas de memoria, entre otros efectos secundarios. Estos problemas son menos intensos con los antihistamínicos, que también a veces se dan para regular el sueño, para conciliar el sueño, pero también se dan con los antihistamínicos. ¿Cómo dejarlos si los quieres dejar? Yo te recomiendo que primero apliques estas estrategias, que regules tu sueño, que lo mejores. No lo regules del todo, como mínimo que lo mejores, y que entonces acudas a tu médico, a quien te los ha recetado, para poderlos pautar, para irlos dejando poco a poco, de tal forma que tu cerebro no se dé cuenta de que se está retirando ese medicamento, se adapte a la nueva situación. Suplementos que no tienen receta, el más conocido es la melatonina. Como he dicho antes, tómala solo en el caso de que seas una persona mayor o de que tengas jet lag o cambios de turno de trabajo. Si eres joven, eres una persona sana y no estás en esas situaciones, es que no te va a hacer efecto. Si tienes insomnio de mantenimiento, insomnio de madrugada, mejor la melatonina de liberación prolongada o la melatonina combinada con hierbas de la noche. Otro suplemento que se utiliza con buen resultado para el insomnio es el magnesio. Tiene un efecto calmante en el sistema nervioso, está implicado en más de 300 procesos corporales, es fundamental para el sistema nervioso, y los niveles bajos de magnesio están asociados con depresión y ansiedad. Disminuye el glutamato, que es un excitante del sistema nervioso, y aumenta el GABA, que es un freno de la activación del sistema nervioso. El magnesio se encuentra también en los alimentos, pero a veces tenemos déficit de magnesio. El más indicado sería el treonato y el gluconato de magnesio, que se dirigen más al cerebro y tienen una muy buena biodisponibilidad, es decir, que de lo que tomas una gran parte es disponible para el cerebro. Tómalo por la noche 30 a 60 minutos antes de acostarte. Hay también otras plantas como la camomila, la valeriana, la tila, que pueden ayudarte en infusión también. No la tomes justo antes de acostarte o no tomes una taza muy grande, pero sí la puedes tomar a última hora de la tarde en infusión o en cápsulas, siempre de buenos laboratorios, de buenas fuentes, y pueden ayudarte a relajar el sistema nervioso. Si te ha gustado este material, si te ha resultado útil, puedes apoyarme y apoyar el canal de una manera muy sencilla y gratuita. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Debajo del vídeo, a la derecha, ves un botón que pone suscríbete. Bueno, pincha ahí, suscríbete y dale a la campanita de todas para que YouTube te avise de las novedades del canal. Aún así, YouTube no avisa de todas las novedades porque, dependiendo de los patrones de consumo, las personas mayores están suscritas normalmente a pocos canales, pero las personas más jóvenes están suscritas a una barbaridad de canales, y en ese caso YouTube no avisa de todas las novedades.
Si tú entras en tu móvil en YouTube, en la pestaña abajo que dice suscripciones, tienes de todas tus suscripciones las novedades que ha habido y ahí las puedes revisar tú también. Suscríbete al canal, eso me ayuda mucho, y dale al like. Eso también ayuda, porque cuando al ver un vídeo nos suscribimos y le damos el like, le estamos diciendo al algoritmo de YouTube que ese vídeo nos ha gustado, que nos ha resultado útil, y entonces YouTube lo promueve, lo propone a otras personas que están buscando soluciones al insomnio exactamente igual que tú. Comparte este vídeo con otras personas que tú veas que tienen tu mismo problema y escribe tus preguntas, comentarios o sugerencias para otros temas de este podcast en los comentarios de este vídeo. Muchas gracias por haber escuchado el podcast hasta el final. Seguramente en varios días. Yo también escucho los podcasts que me gustan en varios días, normalmente porque son largos. Espero que puedas aplicar todos estos consejos que te ayuden a mejorar tu sueño. Felices sueños. Hasta la próxima. Adiós.